me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman a Dios? Entonces Él dice: guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Amén. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora, dígalo conmigo, porque mora con nosotros. Dígalo conmigo, porque mora con nosotros. Porque mora con nosotros. Y ahora dígalo: y está en nosotros. Y está en nosotros. Mora con vosotros y está en nosotros. Y dice el 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso es lo que estamos cantando. Vendré a vosotros. En breve el Señor se aparecerá. Y dice el 24: el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, dígalo conmigo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y nos las recordará. Todo lo que Jesús nos ha dicho, Él nos los va a enseñar. Él nos va a recordar todo lo que Jesús nos dijo. Y vengo a decirte: tenemos al Espíritu Santo. Está con nosotros. Está en nosotros. Él fue enviado como una promesa del Padre por el Hijo y está con nosotros. Dile al que está a tu lado: el Espíritu Santo está contigo. Está contigo. El Espíritu Santo es el mejor aliado que tú puedes tener. El Espíritu de Dios es el mejor aliado que tú puedes tener. Es el maestro. Te consuela, te levanta, te recuerda, te enseña. El Espíritu Santo es Dios y está con nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Puedes tomar tu asiento. Él está con nosotros. Y puedes vivir y gozarte en esa promesa. En la promesa de Joel 2:28, que dijo: y en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esos son estos días. Nuestros días son esos días que profetizó el profeta Joel. Y dice 2 de Corintios 3:17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos necesitan esa libertad en sus vidas? ¿Cuántos necesitan esa libertad en sus casas? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Voy a hablarles un poquito de la historia de la iglesia. Y en el día 1 del nacimiento de la iglesia, el día que la iglesia fue constituida oficialmente, fue el día del Pentecostés. Fue en Hechos 2. Si recuerdan, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre todos como viento recio, inundó el aposento alto, y dice que pusieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Ese día nació la iglesia. Y al año siguiente, un año después, se celebró el Pentecostés, un año del Pentecostés. Y el siguiente año se celebró el siguiente aniversario del Pentecostés. Y así se ha venido celebrando año tras año hasta nuestros días. ¿Y cuántos quieren celebrar el Pentecostés? Oigan, celebramos de todo. Celebramos el día del animal, el día de la tierra, el día del agua, el día del perro, el día del gato, el día de todo. El día del hombre, que nadie lo celebra. Ese es el único que nadie celebra. Ahora no vamos a celebrar el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo llegó a la iglesia, el día que se conformó la iglesia como tal. Claro que sí.
y hemos hablado con los pastores para hacer una celebración de Pentecostés. ¿Cuántos la quieren hacer? Celebrar que el Espíritu llegó a la iglesia de Cristo, pero también que el Espíritu Santo llegó a esta iglesia. Esta iglesia se llamaba diferente antes y Él llegó aquí, renovó todo, tomó su trono, su reino, y es pertinente que celebremos eso. Pero esta fecha se ha ido celebrando año tras año. Nosotros actualmente fechamos los días y los años con el calendario gregoriano. ¿Sí lo sabían? Es el calendario que instituyó el Papa Gregorio XIII. Él instituyó ese nuevo calendario y es el que nos rige a nosotros hoy desde por allá en 1500. Pero antes de Cristo, 46 años antes de Cristo, hasta 1500, regía el calendario juliano, promulgado por el emperador Julio César. Y se puede decir entonces que desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy se han ido fechando los días y los años con casi que mucha exactitud. Podemos confiar en que desde los años en que nació la iglesia hasta nuestros días, año tras año ha sido fechado con exactitud. El calendario juliano y el calendario gregoriano son exactamente parecidos. Los diferencia, creo que es el año bisiesto y la adición del año cada 4 años, es lo que los diferencia, pero es casi que el mismo. Entonces quiere decir que año tras año se ha venido celebrando y se ha venido fechando la fiesta del Pentecostés. Y este es el año de la buena voluntad, el 2024. Pero en el 2030, según nuestro calendario, en el 2030 se va a celebrar los 2 milenios del Espíritu Santo. Se van a celebrar los 2000 años desde que sucedió el Pentecostés. En el 2030 vamos a celebrar que hace 2 milenios atrás y que 2000 años atrás llegó el Espíritu Santo de Dios a la iglesia. Lo vamos a celebrar en el 2030. Y se está armando una celebración gigante. Muchas iglesias, denominaciones, la iglesia católica, la iglesia anglicana, los cristianos ortodoxos, a ver si se me escapa otro, las denominaciones pentecostales, hueleyanos, cuadrangulares, todos están organizando para que en el 2030 se haga la fiesta más grande que haya podido celebrar la iglesia en toda su historia, en honor al Espíritu Santo de Dios. Yo creo que eso va a ser profético. Eso va a ser profético. 2000 años del Espíritu de Dios rigiendo en la iglesia. Eso va a ser profético para el cuerpo de Cristo. Y estamos próximos a celebrar esos 2 milenios. ¿Y cuántos han visto las señales de los últimos días? Las últimas noticias de Israel. Mi esposa ayer me mandó un video cómo estaba siendo atacada Israel. Parecía el cielo, parecía juegos pirotécnicos, parecía eso, pero eran misiles cayendo sobre la tierra santa. Yo le aconsejo que si usted puede, ore por la paz de Israel. Dice la palabra que benditos sean los que oran por la paz de Jerusalén. Así que ore por la nación de Israel. Pero todo esto, los 2000 años del Espíritu Santo y las señales que se han venido dando en estos días, podemos cantar esa canción y decir: en breve en el cielo aparecerá. En breve en los cielos aparecerá el Señor. En breve se acerca la hora, se acerca el día en el que el Hijo de Dios irrumpirá los cielos y va a venir por los suyos. Amén. Se acerca la hora. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por nosotros. Cristo viene pronto por su iglesia. Y el Espíritu Santo está preparando a una iglesia gloriosa, a una iglesia sin manchas, a una iglesia santa para su amado, para que se encuentre con su amado.
¿Dónde está esa iglesia? Amén. ¿Dónde está la iglesia que el Espíritu Santo ha venido preparando por 2 milenios? ¿Dónde está la iglesia de Jesús? Amén. Aleluya. El Espíritu de Dios es quien prepara a la iglesia para el encuentro con su amado. ¿Tú crees que Cristo viene pronto? ¿Crees que Cristo va a volver por su iglesia? Amén. Bien haces. Pero quiero decirte en esta mañana que quien te va a preparar para tu encuentro con el amado es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Él es quien te prepara. Cuando nosotros predicamos y en un sermón siempre queremos ser asertivos, precisos, ¿cierto? Cuando hablamos en público queremos que lo que digamos sea como una flecha y atraviese el corazón. Y quiero decirte algo muy cierto en esta mañana. Lo cierto es que la iglesia de estos días tiene al Espíritu Santo en la puerta y no lo deja entrar, lastimosamente. Generalmente, hablando del cuerpo de Cristo, se minimiza la presencia y el poder del Espíritu Santo en general, y lo hace, el cuerpo de Cristo lo hace actualmente de 2 formas: con un racionalismo teológico y con una iglesia antropocéntrica. Ya les voy a explicar qué es. No les estoy hablando en coreano, pero les voy a explicar qué es. El racionalismo teológico es el método, es la teología que tiene como método de encontrar evidencias de Dios sin recurrir a la revelación especial que es la palabra de Dios. Ese es el racionalismo teológico. Es la teología que hace a un lado la palabra de Dios, lo que hablábamos el viernes, ¿se acuerdan? Dicen, este es un libro muy antiguo, estas leyes ya no nos rigen hoy, son anticuadas, el pensamiento ha progresado. Ese es el racionalismo teológico, el que desecha la palabra de Dios y encuentra otras evidencias de las cuales puede tomar e interpretar a Dios. Pero el viernes dijimos que sola Escritura, que la palabra de Dios es nuestra mayor regla de fe. ¿Cuántos lo creen? Pero el racionalismo teológico quita la palabra de Dios. Y yo sé que de pronto hay muchos en la iglesia que no lo practican del todo, pero sí lo hacen tibiamente. ¿Y sabes cómo lo hacen? Se montan en un púlpito, toman un micrófono y hablan de todo menos de la palabra de Dios. Hablan de fábulas humanas, de moralejas, de enseñanzas, de poder. Hablaba en estos días con un amigo y él me decía, es como un mix, es como una mezcla. Mezclan un dialecto y una oratoria chévere, informal, que se mete en la normalidad de las personas, meten enseñanzas bíblicas, meten enseñanzas de manifestación, manifiesta. ¿Cuántos han oído eso del manifesting? Eso es brujería, eso es nueva era, eso no es otra cosa. Otro día les enseñaré acerca de eso. Pero es eso lo que se mueve hoy en las iglesias. Un dialecto en el que se mezclan una cantidad de cosas y tú puedes, y eres elegido, y eres empoderado, y eres el hijo de Dios, eres del reino. Eso es lo que se habla, pero no la palabra de Dios. Ese es un racionalismo teológico. Y la iglesia antropocéntrica es la iglesia que tiene en el centro no al Espíritu de Dios, no a Dios, no al Hijo de Dios, sino al hombre. Y todo es lo que yo siento, todo es lo que el hombre piensa, todo es lo que el hombre dice. El hombre está en el centro de esa iglesia. Esa es la verdad. Las alabanzas, veía un video en esta semana que el 80% de los sermones
están dirigidos centralmente en las iglesias, tienen en el centro como tema principal al hombre y no a Dios. ¿Cómo tomar la palabra de Dios y ser prosperados? ¿Cómo tomar la palabra de Dios y alcanzar las metas? ¿Cómo tomar las estrategias de Dios y alcanzar nuestros logros? ¿Cómo sentirme mejor? ¿Cómo ser prosperado? Todo eso es el hombre en el centro. Esa es la iglesia antropocéntrica que tiene al hombre en el centro. Es la verdad. Y miren, todo esto, ese racionalismo y ese antropocentrismo es como tomar una olla y comenzar a hacer una poción venenosa. ¿Sí han visto a las villanas, las brujas de los dibujos animados? Que dicen, y un poquito de sal, y una patica de sapo, y un pelo de oso, y una ropa interior, y hacen como una poción venenosa. Y todo esto hacen una poción venenosa para que el cuerpo de Cristo se mantenga frío como un muerto. Eso es lo que causa el no tener a la palabra de Dios y poner al hombre como el centro del mensaje. Hacen una poción donde tú estás en la iglesia así, y el pastor te está diciendo de todo y tú no prestas atención, ni te despeinan las palabras. Esa poción es la que enfría la iglesia. Es una iglesia que está fría, que no se conmueve con nada. Le predican del arrepentimiento y dice, ay sí, algún día me arrepentiré. Es un veneno que nos enfría y nos mantiene como un cuerpo muerto. Y vemos a una iglesia muerta hoy. Una iglesia que no tiene poder, una iglesia que no es santa, una iglesia que no es gloriosa. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces para no caer en ese mismo juego? Pues hay 3 cosas que debemos hacer. 1, escudriñar las sagradas escrituras de día, de tarde, de noche, en todo tiempo. ¿Sabes cuál fue el propósito de ser instaurados como iglesia de Dios? Dice Primera de Timoteo en el capítulo 3, en el verso 15, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Dios te ha instituido a ti como su iglesia, como columna y baluarte de esta verdad, de la verdad que es Cristo. Tienes que conocerla. Y dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mi Cristo. Escudriña las escrituras, es lo primero que tenemos que hacer. Dígale que está a su lado. Escudriña las escrituras. 2, lo segundo que tenemos que hacer es dejar la tibieza. Dejemos la tibieza, que no somos ni fríos, ni calientes, ni santos, ni seculares. Por lo tanto, dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿qué? Y no frío, te vomitaré de la boca. Y Dios está llamando a levantar una iglesia encendida. Dice que Juan el Bautista le dijo a la gente, detrás de mí viene uno del cual no soy digno de desatar su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es la iglesia que Dios va a levantar. Esa es la iglesia que Dios va a arrebatar. Una iglesia que está encendida. Escudriñar las escrituras y dejar la tibieza. Y 3, debemos hacer esto primordial: seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Este versículo se lo aprendió la clase de discipulado aquí el martes, Mateo 16:24. Vamos a ver si se lo aprendieron de memoria. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos:
Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cómo? Pero ¿sabes de qué se habla hoy? Y me gustó mucho un video también que vi de una, ella es una cantante cristiana, me gusta mucho su música, canta con el esposo. Y ella decía, mis anhelos, mis sueños, lo mismo, el yo-yo, mis sueños, mis anhelos, mis propósitos. Pero ¿qué dice Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígale y siga al Señor. Tenemos entonces que hacer tres cosas. Primero, escudriñen las sagradas escrituras. Dos, enciéndete en el Espíritu Santo. Y tres, sigue a Jesús. Sigue el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Que debemos seguir a Jesús, que debemos imitarlo a Él. Ahora, ¿para qué les dije todo esto? El Espíritu de Dios ha tenido obras y manifestaciones a lo largo de la historia. Usted se pone a investigar y se va a encontrar con unas cosas tremendas. Se va a encontrar con ministerios que hacían crecer las extremidades. Había también un hombre que Dios lo usaba y daba golpes a los enfermos y salían los tumores, salían de las personas. El Espíritu de Dios se ha movido a lo largo de toda la historia en la iglesia. Y mucha gente no le ha gustado las personas en las cuales el Espíritu de Dios se ha movido. Hay una ministra que mi esposa ha hablado mucho de ella, que Dios la usó en los años 50 y 60 en los Estados Unidos, pero a la gente no le gusta a ella hoy en día. La desechan simplemente porque nunca tuvo un título universitario de teología y la desprecian. Y tal vez me digas, el pastor Julio Mario no es un ejemplo para mí, que él despréciame, bien lo puedes hacer, no hay ningún problema. Y puedes despreciar a todos estos varones y mujeres de Dios a los cuales el Espíritu Santo usó en gran manera. No importa si los desprecias. Pero ¿sabes qué? Hoy vengo a presentarte a uno al cual tú sí puedes imitar. Hoy vengo a presentarte a uno al cual tú sí puedes tomarlo como ejemplo. Hoy vengo a presentarte a uno que, aunque lo examines de pe a pa, no vas a encontrarle ningún error. Hoy te voy a presentar a uno que tú le puedes hacer todo lo que él hizo y vas a ser un cristiano victorioso. ¿Y sabes quién fue? Jesucristo nuestro Señor, el ungido de Dios, el elegido de Dios, el Hijo de Dios, el Santo Rey de nosotros. Lo puedes imitar con tranquilidad. ¿Y sabes cómo fue Jesús? Te voy a decir todo lo que hizo Jesús. Jesús anduvo en el poder del Espíritu Santo. Siendo el Hijo de Dios, Él anduvo en el poder del Espíritu Santo. Dice Hechos 10:37. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí ves cómo Jesús anduvo en el poder del Espíritu Santo? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Dice Lucas 4:1. Jesús, ¿lleno de quién? De conocimiento, de teología. ¿Lleno de qué? El Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 3. Jesús anduvo en la comunión con el Espíritu Santo. Y mira lo que dice Lucas 5:16. Dice: así que Jesús muchas veces se alejaba para orar y tener comunión con el Espíritu Santo. Se alejaba de sus discípulos, se alejaba de su ministerio, se alejaba del mundo, solo para tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Anduvo en el poder
del Espíritu de Dios, estaba lleno del poder, estaba lleno del Espíritu Santo y anduvo en la comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le llevó a llamar a Dios el Padre, papito lindo mío querido. Dice Marcos 14:36, y decía Abba. ¿Cómo lo llamaba? Abba. Así es como le dicen los de Medio Oriente a sus papitos, Abba. Así llamaba al Padre. ¿Y sabes cuándo le dice Abba? Le dice papito y amado mío. Como nosotros le decimos papi. Yo le digo a mi papá papi, ¿verdad? Hay gente que le dice papito. Era algo así. Eso es Abba. Es un diminutivo para padre. ¿Y sabes cuándo lo dice? Cuando estaba en el Getsemaní, siendo oprimido por la prueba que le esperaba de la cruz. Y entonces dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Cómo clamamos? Abba, Padre. ¿Como quién? Como Jesús. ¿Cómo decimos? Abba, Padre. Padre. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es decir, que Jesús llamaba al Padre Abba, porque el Espíritu de Dios estaba con él, porque andaba en el poder del Espíritu. Y esta fue la que más me gustó. Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí sabías que cuando Él muere en la cruz lo llevan a la tumba y al tercer día el Espíritu Santo le dijo: Jesús, levántate? Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel, el Espíritu con E mayúscula, de aquel que levantó Muertos a Jesús. lo estás leyendo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, dígalo conmigo, que mora en nosotros, que mora en nosotros. Jesús anduvo en el poder del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús tuvo comunión con el Espíritu Santo. Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, hizo todas estas cosas, ¿cuánto más nosotros, que somos pobres, humanos, mortales, que necesitamos la redención del Señor? ¿Cuánto no más la iglesia de Jesucristo en los últimos días? ¿Cuánto no más nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, andar en su poder, tener comunión y ser resucitados según su Espíritu? ¿Cuántos lo creen? Y te hago te hago varias preguntas. ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Eres discípulo de Cristo? Amén. ¿Eres discípulo del ungido? ¿Cómo? Amén. ¿Eres discípulo de aquel que anduvo en el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Eres el discípulo del que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios? Amén. ¿Eres el discípulo del que el Espíritu Santo resucitó de entre los muertos? Amén. Imítalo. Imítalo. Sé como Él. Sé como Cristo. Imita su conducta. Imítalo a Él. Él no tiene error. Él es santo y perfecto. ¿Eres su discípulo? ¿Eres su discípulo? Amén. Imita al que anduvo ungido por la tierra, haciendo bienes y sanando a los enfermos. ¿Cuántos van a imitar a Jesús? ¿Cuántos van a andar en el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y vivificados por su Espíritu? Gregorio de Niza, un hombre lleno de Dios, un teólogo del 330 antes de Cristo, expresa la siguiente oración: la súplica
por la venida del reino de Dios, pide la extinción del reino del enemigo. Eso dijo Gregorio de Niza. ¿Cuántos creen que Dios puede derrotar el reino del enemigo? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede establecer el reino de Dios? Puede empezar a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Eso dice la Escritura. Pero ¿sabes qué? Una iglesia que no tiene al Espíritu Santo de Dios como su centro va a vivir el reino del enemigo. Tú vas a venir a la iglesia y vas a decir: ¿qué pasa? Pon en el centro al Espíritu Santo de Dios. Yo quiero hablarte de esa iglesia de la que te hablé al principio, allá, el día 1, el día 0, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no era antropocéntrica, no sé cómo se diría eso. Tenía el Espíritu Santo de Dios en el centro. Y hay unos escritos que conmovieron mi corazón, que son la Didaché o la Didaché. Son unos escritos extrabíblicos que tomaban las enseñanzas bíblicas, las reunían y eran un texto bueno. Eran como libros que hoy, ¿cuántos tienen libros de pastores, de ministros que son buenos, verdad? Sabemos que no son la palabra de Dios, pero son buenos y contienen textos de la palabra de Dios. Eso era la Didaché. Y se encontró que en la Didaché la iglesia primitiva había sustituido una frase. Yo creo que esta frase es una de las más famosas en el mundo cristiano, y es el Padre Nuestro. ¿Cómo inicia el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí dice cómo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa frase, venga a nosotros tu reino, se encontró que en la Didaché, la iglesia primitiva, en algunos textos y en algunas ocasiones había sustituido esta palabra, esta frase, y la había sustituido por, no decían venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, sino que decían venga a nosotros tu Santo Espíritu y hágase tu voluntad entre todos los hombres. Y cuando tú lees eso, dices: bueno, entonces la Biblia, ¿qué? ¿Está equivocada? ¿O está metiendo textos que entonces ¿qué es lo que tenemos aquí? Tranquilo, no te preocupes, porque si hay algo que la Biblia se preocupa, y los cánones escriturales se preocuparon, fue por guardar el sentido correcto de la palabra de Dios. Y yo te voy a enseñar en esta mañana que decir venga tu reino es casi que decir venga tu Santo Espíritu. El término en griego que es usado en Mateo 6 para decir venga tu reino es un término griego que es denominado basileia, que quiere decir el señorío. Venga a nosotros tu señorío, venga a nosotros el que tú seas un señor para nosotros. Eso es lo que dice venga tu reino. Y venga a nosotros tu espíritu tiene mucha relación. Quiero que vayas a 1 Corintios en el capítulo 12, en el versículo 3, y yo voy a leer para ti la Nueva Traducción Viviente. Y mira lo que dice: por lo tanto quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por ¿quién? Es decir, que no es posible la basileia, no es posible el señorío de Jesucristo
¿Sin qué? Yo quisiera que dejaras el texto en la pantalla. Dice, excepto por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que venga tu señorío, es decir, lo mismo, venga tu Santo Espíritu, porque nadie puede llamar a Jesús Señor de su vida si no es por el Espíritu Santo de Dios. Tú nunca vas a poder llamar a Jesús Señor de tu corazón. Nunca vas a poder llamar a Jesús Rey de tu vida si tú no le das entrada al Espíritu de Dios para que avive tu corazón. Nunca lo vas a poder hacer, pero si le das entrada al Espíritu de Dios en tu vida, si tú le dices, ven, ven, ven Espíritu de Dios, entonces tú vas a poder decir, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Rey, y vas a poder vivir. Venga tu reino, venga tu reino. Vas a poder decirlo, venga tu reino. ¿Cuántos lo creen? Y esos manuscritos de la Didache decían que la iglesia llegaba al punto de que cada vez que oraba, esto que nosotros hoy denominamos como el Padre Nuestro, decían, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Santo Espíritu y hágase tu voluntad entre todos los hombres. El Espíritu Santo de la iglesia primitiva, Él era el centro. Él era el centro. Y el Espíritu Santo quiere ser el centro de tu vida. Quiere ser el centro de esta iglesia. Por eso nos llamamos lugar del Espíritu Santo. Hoy se habla mucho de regresemos a la esencia. Volvamos a nuestras raíces, ¿cierto? Hemos escuchado muchos en el mundo cristiano. Pues ¿sabes qué quiero decirte? Que volver a la esencia, regresar a las raíces, es poner al Espíritu Santo en el centro de todo. De todo. De todo. Si Él está en el centro de ti, tú vas a andar en su poder. Si Él está en el centro de tu vida, tú vas a poder andar como anduvo Jesús. Si Él está en el centro de tu vida, tú vas a poder hacer Jesucristo tu Señor y Salvador. Si Él está en el centro de tu corazón, tú vas a poder vivir la realidad sobrenatural que vivió la iglesia del primer siglo. Allá en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo era el pastor. Él era quien tomaba las decisiones. Él era el rey. Y la iglesia conmovió el mundo entero. Y estoy seguro que si esta iglesia pone al Espíritu de Dios en el centro, ustedes van a remover esta ciudad. Ustedes van a remover este país. Ustedes van a poder remover este continente. Ustedes van a poder remover el mundo entero. Porque el Espíritu de Dios va a estar con ustedes. El Espíritu de Dios va a ir donde ustedes digan. Ustedes van a hablar y el poder suyo va a fluir por su boca. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Él nos empodera para que seamos como Cristo. Y el Espíritu Santo es el fruto de la oración. Es la respuesta de Dios. Vamos a leer Lucas 11, por favor. En el verso 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y mira lo que dice el 13: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí vengo a decirte que sea lo que tú pidas, sea lo que tú necesites, sea lo que requiera tu alma, el Espíritu Santo es la respuesta de Dios. Aleluya. Allá dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿qué? Todas las cosas. Pero ¿sabes cuál es la respuesta? El Espíritu Santo de Dios. Tú pides. ¿Por qué estás pidiendo?
¿Qué estás clamando? ¿Qué clamas? ¿Cuál es tu oración delante del Señor? Tú pides el Espíritu, tú pides algo, lo que sea. Tal vez necesitas seguir a Cristo y no sabes cómo. La respuesta es el Espíritu del Señor. Cuando no tenemos sabiduría, cuando somos ignorantes, cuando no hay poder en nosotros, clamamos a Dios y Dios envía espíritu de sabiduría. Estas son las 7 características del espíritu séptuplo que está en Isaías 11:2. Cuando necesitas seguir a Cristo, el Señor envía el Espíritu del Señor. Cuando no tienes sabiduría, eres ignorante, Él envía espíritu de sabiduría. Cuando no hay astucia en nosotros, cuando no tenemos estrategias correctas, Él envía espíritu de inteligencia. Cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué decisión tomar. ¿Cuántos se sienten así? Que no saben qué decisión tomar, qué camino elegir. ¿Sabes qué envía Dios? ¿Sabes cómo responde? Espíritu de consejo. Cuando no podemos, cuando somos débiles en la carne, cuando ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, Dios envía espíritu de poder. Espíritu de poder. Cuando no conocemos las cosas, cuando no tenemos don de ciencia para conocer las cosas que están veladas, Dios envía espíritu de conocimiento. Espíritu de conocimiento. Cuando falta convicción, cuando falta fe. ¿Cuántos han sentido que les ha faltado la fe? Cuando abunda la incredulidad, Dios envía espíritu del temor del Señor. Cual sea tu necesidad, sea lo que sea que le estés pidiendo a Dios, la respuesta es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios sobre ti. Esa es la respuesta de Dios. Tal vez te sientes muerto y sin vida y sin fuerzas. Pero mira lo que dice Salmos 104 en el versículo 30 en la traducción al lenguaje actual. Léalo conmigo. Pero envías tu espíritu y todo en la tierra que hace. Te sientes apagado, te sientes sin fuerza. Salmo 104. Pero envías tu espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida. Hermano, hermana, pon en el centro de tu vida el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo único que quiero enseñarte hoy. Hablé todo esto solo para decirte al final una cosa. Pon al Espíritu Santo en el centro de tu corazón. Es el ejemplo de Jesús, es lo que vivió la iglesia primitiva y de seguro es lo que tu alma necesita. Hay un coro viejísimo que compuso, no recuerdo su nombre, y es un coro de himnario y dice: el dulce huésped del alma, el Espíritu de Dios. Toma esta una cosa y te aseguro que tu vida jamás volverá a ser la misma. La pastora hablaba de mí ahora felicitándome en el cumpleaños. Y de verdad que escuchar todas esas frases, esas palabras de admiración, me hacían sentir como que a veces uno no siente eso de uno por las dificultades, por las duras situaciones de la vida. A veces uno no se siente que es un ejemplo y uno no se siente que está haciendo algo bueno y que todo sale mal. Pero quiero decirte que mi vida era una destrucción total.
y quien vino a reparar toda mi alma fue el Espíritu Santo de Dios. Si algo soy, si algo tengo y si algo bueno tú ves en mí, es porque un día decidí y le dije: Espíritu de Dios, sé el centro de mi vida y de mi corazón.